Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. El día de hoy, en nuestra sección Prohibido Prohibir, tenemos una sensacional entrevista con el doctor Roberto Sussman. El doctor Roberto Sussman es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y tiene un doctorado en física por la Universidad de Londres del Reino Unido. El día de hoy, el doctor Sussman nos va a platicar acerca de el panorama internacional en el vapeo. He estado leyendo interesantísimos posts que tiene aquí en X, en Twitter, acerca de los artículos que se deberían retractarse acerca del vapeo y de las mentiras que muchos médicos esparcen alrededor del mundo sobre el vapeo. Es un placer tenerlo con nosotros. Por favor, entre usted en materia y nos gustaría saber usted desde cuándo está involucrado en esto del vapeo, cómo es que se interesó en ello. Ayúdenos, por favor. Sí, muchas gracias por invitarme a participar en su programa. Bueno, yo tengo dos vertientes. Por un lado, soy científico profesional, soy físico, con 30 años de antigüedad en la UNAM, y al mismo tiempo soy exfumador, o sea, soy consumidor. Yo empecé a usar el cigarro electrónico hace 7 años. Y bueno, yo era un fumador muy intenso y ahora de vez en cuando, cada domingo me fumo un puro, una pipa, y yo siento en mi cuerpo que he tenido un beneficio porque el aerosol del cigarro electrónico es mucho más noble que el humo de tabaco. El humo de tabaco es agresivo. Y entonces, por otro lado, veo que hay una enorme, como consumidor, yo siento las prohibiciones. Yo sé que yo consumiendo este tipo de productos estoy fuera de la ley porque los estoy comprando cuando está prohibido venderlos. Y además hay toda una campaña de leyenda negra sobre el cigarro electrónico como si fuera una amenaza, una cosa así. Entonces eso me afecta como consumidor, pero como científico yo tengo el entrenamiento para verificar si todo lo que dicen diferentes tipos de autoridades, no solo médicos, que muchas veces también están mal informados, no es que sean malos. Y yo tengo el entrenamiento para verificar si esas cosas son ciertas o no. Sobre todo porque hay muchísimos médicos que están esparciendo esta malinformación acerca del vapeo y las personas de a pie tienden a pensar que una persona por tener un título tiene el conocimiento y la verdad absoluta. Una de las cosas que estaba viendo en uno de sus tweets es este médico que dice que el vapeo prácticamente hace barbacoa también nuestros pulmones. Este tipo de campañas ha alentado también la idea de la prohibición en México y cómo es que nosotros como ciudadanos de a pie podríamos acercarnos un poco más a una información más veraz. ¿Qué opina? Sí, obviamente, mira, es complicado explicar por qué hay tanta desinformación y tanta hostilidad al vapeo. Más bien las razones son políticas, no científicas. Y bueno, es un tema complicado. El cigarro electrónico es una tecnología novedosa y de las llamadas disruptivas, porque obliga a mucha gente a cambiar. Y hablando gente, me refiero a gente poderosa, instituciones poderosas, industrias, burocracias, los obliga a cambiar la manera en que atienden el tabaquismo. Y siempre, toda tecnología innovadora siempre va a tener rechazo. Y afecta, no solamente afecta intereses, que vamos a decir que las tabacaleras están afectadas porque es competencia contra los cigarros, o las farmacéuticas porque es competencia contra sus parches, etcétera. No solo es eso, también afecta intereses de la burocracia médica, que lleva 20 años combatiendo al tabaquismo con ciertos métodos. Y esto los obliga a, como se dice en inglés, a pensar fuera de la caja, ¿sí? O sea, es un nuevo método, una nueva manera de sustituir al cigarro,
Y bueno, por eso hay tanta desinformación. Ahora, ¿cómo combatir eso? Hay que ser selectivo con las fuentes. Yo lo que les recomiendo a la gente es busquen las fuentes que vienen del Reino Unido, porque en el Reino Unido, a diferencia de Estados Unidos, ahí la institucionalidad médica apoya al uso del cigarro electrónico para fumadores. No es un producto para todo el mundo, es un producto de uso adulto para fumadores. Y el Reino Unido, como política oficial, apoya eso. Entonces, la información que viene del Reino Unido es mucho más confiable que la que viene de Estados Unidos. Estados Unidos es el peor país para consumo de sustancias y en Estados Unidos la medicina es negocio, a diferencia del Reino Unido, donde la medicina está socializada. Entonces, desconfíen de la información que viene de Estados Unidos y busquen la información que viene del Reino Unido. Ese es mi consejo. Muy bien, doctor. Hay algunos artículos acerca de los primeros artículos que salieron en contra del vapeo, ya son fácilmente refutables hoy en día. ¿Qué nos podría hablar de esos primeros artículos que decían que nos íbamos a acabar con el vapeo, que iba a ser peor, que el cáncer iba a acabar con todo? ¿Cómo es que ha cambiado la situación de este tiempo para acá? ¿Y cuáles son algunos de los artículos que ya podrían refutarse de manera sencilla por la persona, por cualquier persona que pudiera buscar en internet? Sí, bueno, eh, obviamente cuando surge el cigarro electrónico, aproximadamente entra al mercado global en 2009, 2010, era un producto nuevo. Entonces no se sabía, había muy poco, pero ahora ya se sabe. No se sabe todo, hay cosas que todavía no sabemos, pero ya se sabe lo suficiente como para poder confiar en que es muchísimo menos daño que fumar. Eso sí, es un hecho absoluto. De dudar de eso es verdaderamente pseudociencia. Ahora, hay muchos mitos, por ejemplo, del pulmón de las palomitas. Eso es falso. El mito de que se nos van a llenar los pulmones de hongos, eso es totalmente falso. El mito de que cuando dicen tiene sustancias tóxicas, hablar de sustancias tóxicas sin decir las dosis es una estupidez. Alguien que diga no es que tiene sustancias tóxicas, se le dice, mira, el café también tiene sustancias tóxicas, el agua, el arroz, el aire que respiramos tiene sustancias tóxicas, pero lo que cuenta es la dosis. Cuando alguien diga sustancias tóxicas, hay que decirle en qué dosis. Si no, no sirve para nada. Y entonces hay muchos mitos. Otro mito genial es que es una puerta de entrada al tabaquismo. Eso es falso. Hay estudios demográficos ya, muchos estudios demográficos que se ve que es al revés, que el tabaquismo, que es el uso del cigarro combustible, eso es el tabaquismo va bajando conforme aumenta el uso del cigarro electrónico. Entonces, sí, hay muchos mitos, pero ¿qué sucede con la desinformación? La desinformación es algo que es un Frankenstein, constantemente sale y sale y sale y se repite, porque la apuesta de los que hacen desinformación es tu calumnia, que algo se queda. ¿Sí? Y entonces siguen y siguen, pero bueno, es un problema político, ¿por qué lo hacen? ¿Sí? Y en México es peor que en otros países, ¿no? Porque bueno, en Estados Unidos hay mucha desinformación, pero yo puedo ir a una tienda y legalmente comprar un cigarro electrónico, ¿sí? Y hay un esfuerzo por regularlo. La FDA no es muy buena, la FDA es muy inepta, pero hay un esfuerzo por regular. Aquí en México hay una negativa y una patada. Aquí en México, el doctor López-Gatell y el mismo señor presidente
han dicho explícitamente que hay que prohibirlo, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que vemos? Pues vemos un mercado negro, ¿sí? Ahora, en condiciones de mercado negro, primero, no hay información suficiente. Segundo, no hay control de calidad. Tercero, no hay protección al consumidor. Cuarto, cuando el mercado negro, y sobre todo hay mercados negros que no son criminales y hay otros que sí. Cuando el mercado negro, sobre todo el mercado negro que es criminal, se apodera de este mercado, ¿quién les va a impedir que le vendan a un menor de edad? ¿Quién les va a impedir que vendan productos de mala calidad? Y entonces, el señor presidente dice, no, estamos protegiendo la salud de la población. No, señor presidente, discúlpenme, pero no, está usted al revés, está usted dañando la salud de la población porque hay un producto que ahí anda en la calle y no está regulado, ¿sí? Entonces, es algo serio. Ahora, desgraciadamente, pues los que abogamos por la regulación, pues no podemos decir imponernos ante la máxima autoridad del país, que es el señor presidente. Pero en conversaciones que he tenido con representantes de la clase política, diputados y senadores, conversaciones en privado, yo sé que la clase política en México, incluyendo a Morena, incluyendo el partido oficial, ¿sí? El partido en el gobierno, saben que hay que regular. Si no se regula, mercado negro, no hay recaudación y todos los problemas que acabo de describir. Saben que tienen que hacerlo, pero no lo pueden hacer porque tienen una oposición frontal del señor presidente, y el señor presidente tiene mucha autoridad y es muy difícil decir, es imposible decirle al señor presidente, disculpe, usted está, con todo respeto, usted está equivocado. Quien le dice eso al señor presidente sale volando por la ventana. Y obviamente la clase política no quiere hacer eso, pero en un año va a haber un cambio a otro presidente. E incluso si es un presidente de Morena, yo creo que van a tener una actitud más pragmática al respecto. En este momento, le quería preguntar algo que me preguntó alguien que precisamente está muy interesado en este tema. ¿Cuál era la actitud en sexenios anteriores acerca del vapeo? Es decir, ¿desde cuándo realmente en México empezó a lo del vapeo y cuál era la actitud en sexenios anteriores? Y si fue de tajo completamente esta prohibición y realmente, o sea, ¿qué tanto, cómo estaba la actitud del gobierno anterior? Mira, el gobierno anterior, la experiencia que yo tengo va hasta 2016, porque antes, pues yo era un fumador, antes no consumía estos productos y no estaba yo interesado. Pero lo que yo sé desde 2016, 2017, la actitud sí estaba prohibido. Ya la Suprema Corte en 2015 había decretado que la prohibición es inconstitucional. Sin embargo, las autoridades, COFEPRIS sobre todo, no hacían caso de eso y seguían emitiendo desinformación y se oponían, pero no eran tan cerradas como ahora. Había más oportunidad de conversar y, claro, había, por ejemplo, iniciativas prohibicionistas y todo, pero también había iniciativas que buscaban la regulación. Sin embargo, antes los recintos legislativos estaban divididos en partidos. Entonces era muy difícil que por ejemplo, una iniciativa propuesta por el PRI que no fuera a ser derrotada por Morena o al revés, o por el PAN. Entonces había una especie de parálisis legislativa, pero había apertura. Yo todavía me acuerdo de un foro que hubo en la Cámara de Diputados en 2018, en el que estábamos yo y otros colegas que estábamos promulgando la regulación, conversando
con gente que ahora se opone en forma visceral. Pero en aquel entonces conversábamos y ellos expresaban sus razones, decían, no, es mejor prohibirlo por tal o tal razón, y nosotros decíamos, no, es mejor regularlo, y había un diálogo, éramos recibidos, pero desde que, y sí, voy a decir nombres porque es la realidad, desde que el doctor López-Gatell toma un control vertical de la Secretaría de Salud, eso se acabó. Es lo que él dice y punto. Y los demás, los que no estamos, bueno, los que trabajan en el gobierno federal, pues tienen que obedecer, si no los corren. Y los que estamos afuera del aparato gubernamental nos descalifican como agentes de las tabacaleras. Cuando nosotros no hemos recibido dinero de las tabacaleras, yo no he recibido dinero de las tabacaleras y me es sumamente ofensivo que nos quieran descalificar de esta manera. Pero bueno, esa es la tónica ese es el gran cambio que hubo a partir de 2019, un endurecimiento, un dogmatismo, una cerrazón absoluta, y a esto se hace así porque sí, y me canso ganso, pum, pum, pum. Y bueno, pues esa es la situación actual. Antes no era así. Repito, antes sí había apertura. Y es que debe de haber apertura porque se tiene que debatir. La regulación no es una cosa que se hace en 5 minutos, porque hay muchas formas de regular. El debate debe de ser de cómo vamos a regular, no si se regula o prohíbe. Ese es un debate falso. Se tiene que discutir cómo se va a regular. Y eso requiere parlamento abierto, debates, escuchar a todos los sectores, incluso escuchar a las tabacaleras, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que hablar aquí. Eso de que no, aquí yo decido porque sí, la OMS es importante, pero la OMS no es el Vaticano. La OMS, eso también es otra cosa que hay que informar. Dicen, el artículo 5.3 del Convenio Marco del Control del Tabaco prohíbe que cualquier persona que tenga la más mínima remota conexión con las tabacaleras está fuera y no se puede discutir con él. El problema es que eso ha servido para que cualquier persona que exprese una opinión distinta sea acusado de agente de las tabacaleras. No lo prueban, no lo prueban, son pruebas muy tenues, ¿no? Y entonces está mal utilizado porque ese tratado no impide, ese tratado lo que dice es que las tabacaleras no pueden influir en la política regulatoria, no que no se puede hablar con ellas, y menos que no se puede hablar con personas que no somos tabacaleras, ¿sí? Y la OMS, pues desgraciadamente la OMS en esta cosa de reducción de daños del tabaquismo está implementando políticas erróneas. Ahora, y sin embargo, el Reino Unido, vuelvo a mencionar el Reino Unido es el segundo país que más contribuye a la OMS, después de Estados Unidos. Es el segundo país. Y sin embargo, la política oficial del Reino Unido no se acata a la de la OMS. La OMS no determina la política, da sugerencias, da recomendaciones, pero no está encima de la soberanía del país. ¿Sí? Entonces, esa es también otra cosa, que muchas veces la prohibición se justifica porque eso dice la OMS. La OMS no obliga a México a prohibir el vapeo. Podrán sugerir que a lo mejor conviene prohibirlo, etcétera, pero el gobierno mexicano, como el gobierno del Reino Unido o el gobierno de Nueva Zelanda o la Unión Europea, pueden decir, no, nosotros no lo vamos a prohibir y implementar su propia regulación como países soberanos. Sí. En cuanto, nosotros vamos atrasados en todo en este país, en comparación con Reino Unido.
¿Hace cuánto tiempo estaba Reino Unido como nosotros y qué hicieron ellos para llegar al momento en el que están en este momento en la regulación del vapeo? O sea, Bueno, ¿cuál fue su camino? mira, aproximadamente en 2012, 2011, el 20% de la población mayor de 15 años o de 18 años en el Reino Unido fumaba. Entra el vapeo y al principio sí hay una reacción de hostilidad porque es un producto nuevo, nadie lo conoce, pero los académicos y médicos del control del tabaco en el Reino Unido, en vez de decir, ay, se vaya el diablo, ¿no?, se pusieron a estudiarlo. Y para el 2014, la principal agencia de salud pública del Reino Unido, Public Health England, recomendó ya el uso del vapeo y convenció a la clase política de apoyarlo. Y entonces, desde 2015, 2016, y grandes instituciones del gobierno británico, el Colegio Real de Médicos, todas las sociedades médicas lo apoyaron. Y entonces empieza a bajar el índice del tabaquismo, la prevalencia, de 20%, baja a 14% en un periodo, digamos, de aproximadamente unos 8 años. Baja un montón, baja casi una tercera parte en un periodo corto. Y entonces, ¿qué pasó? Simplemente en vez de rechazarlo en forma visceral, hay que debatirlo, hay que estudiarlo y hay que ver la evidencia científica. La evidencia científica es abrumadora de que el aerosol del cigarro electrónico es órdenes de magnitudes tremendas, no es nada más menos dañino, porque podría ser muy poco menos dañino, es mucho menos dañino. Es como comparar una Coca-Cola con veneno de, no sé, es una comparación inaudita, es muchísimo, es como comparar un estimulante muy débil como un spray, compararlo con un humo de chimenea. Es que la ausencia de combustión, y eso lo puedo decir con absoluta autoridad profesional, la ausencia de combustión al generar un aerosol, hace un aerosol noble, hace un aerosol tipo niebla. La diferencia entre el aerosol del cigarro electrónico y el humo de tabaco es tan grande como la diferencia de una niebla, ¿sí?, con una chimenea. Una chimenea o el escape de un automóvil. Esos son productos, son aerosoles producidos por combustión, con una enorme complejidad química y tóxica. Este es un aerosol producido por calentamiento. Es calentamiento de un líquido, produce un vapor de ese líquido, no de agua, un vapor de ese líquido, y el usuario, al inhalar, condensa ese vapor y así es como se forma el aerosol. Y todo esto sucede a temperaturas mucho más bajas que la combustión. Entonces, esto que yo estoy diciendo, ya lo saben en Inglaterra desde 2012, 2013, 2014. Entonces dicen, bueno, si esto reproduce el ritual de fumar, nos da la nicotina, que la nicotina no causa los cánceres, ni EPOC, ni nada. Podrá ser adictiva, pero no mata, ¿sí? Entonces, si esto me da nicotina y me reproduce el ritual de fumar, pues ¿por qué no lo probamos? Y fue todo un éxito, ¿sí? Ahora, no a todo el mundo le funciona. Hay gente que lo prueba y no le gusta, pero debe ser la opción de todo adulto que fuma saber si le va a entrar o no. Y debe ser un producto de uso adulto, ¿sí? Y bueno, los ingleses probaron eso y les ha salido bien. Sí, les ha salido bien.
Eso, Doctor, entonces, como autoridad científica, ¿usted podría decir que realmente ya hay estudios con el tiempo que ha habido que sí podríamos ayudar a acabar con el tabaquismo desde el vapeo? Platíquenos un poco de esos estudios. bueno, mira, hay ejemplos, no solo, o sea, el cigarro electrónico no es el único producto de reducción de daños. Está, por ejemplo, los productos de tabaco calentado, que en vez de quemar el tabaco lo calientan, lo mezclan con glicerina y con otras sustancias, y al calentar se genera un aerosol que tiene tabaco, que tiene nicotina, ¿sí? Que está generado del tabaco. Y está también el tabaco oral de tipo snus, son bolsitas que se ponen en la boca y tienen nicotina adentro, ¿sí? Tienen, de hecho, tabaco pasteurizado tratado. En Suecia se consume más nicotina casi que en cualquier país europeo, pero el 75-80% de la nicotina que consumen los hombres suecos, porque ese es un hábito de hombres, es a través del tabaco oral. Solamente un 20-25% de los hombres suecos fuman, ¿sí? Suecia tiene el índice de tabaquismo más bajo de toda la Unión Europea. 5% de la población fuma. Y fuman más mujeres que hombres. Ahora, ¿qué vemos en Suecia? Que cánceres, de todo tipo de cánceres y enfermedades respiratorias y cardíacas tienen los índices más bajos probablemente del mundo. Eso es un ejemplo, Suecia, que también en Suecia el vapeo es legal, pero la manera principal de consumir nicotina es oral. Otro ejemplo es en Japón. En Japón, y sí, esos son productos que hacen las tabacaleras, ¿sí? Por ahí dicen que esto es un producto de tabacaleras. No es cierto, esto se fabrica en China. No lo fabrica ninguna tabacalera esto, ¿sí? Las tabacaleras fabrican solo un 10-20% de los productos de vapeo, pero las tabacaleras sí son las que fabrican los productos de tabaco calentado. Y en Japón se han vuelto muy populares esos productos de tabaco calentado, a tal grado que las ventas de cigarros de tabaco han caído como un 40% en un lapso de 5 o 6 años. Eso es una victoria espectacular, ¿sí? Eso es una victoria espectacular, probablemente única en el mundo. Y obviamente mucho menos japoneses están fumando, y los que fuman, fuman menos. Y luego está el ejemplo otro ejemplo brillante es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda solamente el 8% de la población fuma porque tiene una política muy parecida a la del Reino Unido, ¿sí? Y hay otro, incluso en el mismo Estados Unidos, donde hay tanta desinformación, el vapeo ha contribuido a que la gente deje de fumar. Dicen que el vapeo está invadiendo a los adolescentes en Estados Unidos. Bueno, pues el adolescente en Estados Unidos es probablemente la primer subpoblación que va a ser libre de humo. Menos del 2% de los adolescentes norteamericanos fuman cigarros y aproximadamente entre 10 y 14% usan el cigarro electrónico. Pero la inmensa mayoría de los que usan el cigarro electrónico ilegalmente, porque son menores de edad, la inmensa mayoría lo hace con muy baja frecuencia. Los adolescentes que utilizan el cigarro electrónico con alta frecuencia tienden a ser los que ya fuman o los que alguna vez fumaron, ¿sí? No está reclutando adolescentes que nunca habían fumado. Algunos sí reclutará, ¿no? Algunos sí, porque solamente a este producto le piden que sea perfecto, que no tenga ningún defecto, que no atraiga a ningún adolescente,
que no cause nada, nada de daño, que sea así como chuparse el dedo, pues ningún producto de consumo satisface esas exigencias, ¿sí? Entonces, sí hay casos así de ejemplos en los que se ve el beneficio de la reducción de daños del tabaquismo. Sí los hay, muy concretos, con datos, con estadísticas. Y también hay muchos estudios ahí, en eso yo tengo una opinión profesional porque yo colaboro con un colega francés que tiene su laboratorio. Ahí, en ese laboratorio, se prueban estas cosas. Y nosotros no solamente hacemos los experimentos, sino que somos revisores de experimentos. Hemos revisado docenas de estudios. Hemos revisado que tengan una calidad experimental, que los experimentos estén bien hechos. Y lo que hemos visto es que cuando reportan alto contenido de toxicidad es porque los experimentos están mal hechos. Todos los experimentos bien hechos reportan una cantidad de toxicidad muy, muy baja. Ningún producto tiene cero toxicidad, ninguno. La leche, la fruta, todo, siempre hay sustancias tóxicas. La cuestión es comparativa, ¿sí? Y el aerosol del cigarro electrónico, pues es tan tóxico como puede ser el aerosol de la cocina, y bueno, también hay aerosoles de la cocina que son mucho más tóxicos. De hecho, vivir en la Ciudad de México implica inhalar más metales que utilizando un cigarro electrónico, ¿sí? Entonces, sí está bien estudiado. Nunca vamos a decir que sabemos todo, porque nunca sabemos todo de nada. Siempre hay cosas nuevas que aprender, pero ya sabemos lo suficiente como para saber que esto no es ninguna amenaza. Ahora, ya con esto termino. Mira, dicen, bueno, ¿y qué tal si la gente que no fuma los empieza a usar? No está recomendado para la gente que no fuma, pero si es un adulto que nunca ha fumado, no le puedes impedir que lo pruebe. Ahora, ¿qué es lo que sucede en países donde el uso del cigarro electrónico está apoyado por las autoridades para fumadores? En Inglaterra. ¿Quién impide en Inglaterra que una persona adulta, hombre o mujer, que nunca, nunca, nunca en su vida fumó, quién le impide a esa persona que vaya a una tienda de vapeo y se compre su vaporizador y salga vapeando? Nadie, nadie se lo impide. ¿Cuánta gente hace eso? Menos del 1% de los adultos que no fuman les interesa hacerlo, la gente no lo hace. Ahora, si hay gente que lo quiere hacer, no se le puede impedir. Lo que hay que hacer es informarle que está adquiriendo un riesgo pequeño, pero un riesgo, ¿sí? Eso sí, y de los adolescentes ya basta de estar haciendo un escándalo con los adolescentes. El adolescente fuma, prueba marihuana, alcohol, sexo sin protección. La vida de un adolescente es muy, muy turbulenta. Entonces, ok, algunos adolescentes se van a, se van a conectar con esto y les va a encantar, etcétera, etcétera. Pero así como se conectan con esto, se pueden conectar con alcohol o con el cigarro. Eso nunca vamos a poderlo evitar. Lo que hay que hacer son medidas de prevención implementar la ley. El que le venda esto a un menor de edad, sanción o lo que sea, ¿no? Se implementa la ley, pero no vamos a hacer un pánico y prohibirle a los adultos que usen esto para proteger a adolescentes con una prohibición que no protege a los adolescentes, no los protege. Eso me gustaría que entrara en las cabezotas de nuestras autoridades, que entre en su cabezota de ellos. Bueno, sabemos que mientras dure esta administración no va a haber ningún cambio, pero
ya está la clase política en México, ya sabe que hay que cambiar y va a cambiar a su debido tiempo. Doctor, recordaba yo en los años 80, porque tengo 48 años, cómo fumábamos dentro de establecimientos, usted tal vez lo recuerda. Y Sí, ahora a la distancia lo vemos como algo aberrante, ya nadie fuma en lugares cerrados. sí. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto tiempo cree que vaya a pasar para que avancemos a una sociedad en la que no se nos prohíba, sino que se nos informe, como pudimos avanzar de una sociedad en la que sabemos que es muy dañino fumar en espacios cerrados o que un embarazada fume? O sea, ¿viviremos para ver el fin del tabaquismo? Sí, yo creo que sí. Primero, quiero aprovechar también para afirmar que el humo de tabaco ambiental es un contaminante bastante tóxico. Claro, depende de depende de la ventilación, de varios factores. Es un contaminante tóxico, ya todos lo sabemos, pero el aerosol ambiental del cigarro electrónico no tiene nada que ver con el humo de tabaco. O sea, eso cualquier usuario lo sabe. Si yo lo uso, ¿sí? En un minuto, en 30 segundos ya no hay rastro. En cambio, si yo prendo un cigarro y regreso en una hora, todavía huele. Entonces, no hay una razón médica o científica para prohibir el uso del cigarro electrónico en interiores. Ahora se prohíbe por cuestiones de educación, de que puede molestar la nube, etcétera. Pero nada más. Y en Inglaterra no está prohibido, no está prohibido por el gobierno en general, sino que cada establecimiento toma su propia decisión, se lo dejan a los administradores o dueños de los establecimientos. Ahora, ¿por qué yo creo que sí vamos a ver avances en contra del tabaquismo? Por lo siguiente, la mayor parte de los fumadores en el mundo están en los grandes países asiáticos. China. En China hay 300 millones de fumadores. En la India hay 100 millones. En Indonesia hay 70 millones. Están concentrados ahí. ¿Y quién les vende cigarros a esos fumadores? Pues las tabacaleras nacionales. Hacen mucha laraca y mucho ruido de Philip Morris y British American Tobacco y todo. No, la gran tabacalera en el mundo es la industria tabacalera nacional china, ¿sí? Ahora, ellos, los chinos, venden cigarro porque les da muchísima recaudación, pero lo tienen perfectamente regulado. Ahora, ¿quiénes fabrican estos dispositivos? ¿Quiénes los fabrican? Pues los chinos también. Y lo tienen regulado. O sea que ahí en China no hay un doctor López-Gatell que los esté prohibiendo, no. En China están regulados, ¿sí? Y el equivalente del señor presidente en China no está en sus mañaneras hablando de que el vapeo es terrible ni nada. Está regulado y le da recaudación a los chinos. Y los chinos son los que lo fabrican. Ahora, hay 1.000 millones de fumadores en este planeta. Ustedes no creen, esos fumadores obviamente se enferman y van a viven menos tiempo y contaminan y todo. Es un negociazo a nivel global que sustituyan esos millones de fumadores que migren a un producto de mucho menos riesgo. ¿Y quiénes lo fabrican? Pues los chinos. Entonces yo creo que tarde o temprano, todo el prohibicionismo que vemos ahora es de Estados Unidos, pero los americanos no lo fabrican.
¿sí? Lo fabrican los chinos. Entonces, entre este producto y el tabaco calentado y el oral, tienen un mercado de 1.000 millones de personas que ahora fuman. Ese es un negociazo. Si ese negocio lo hace una burocracia de gobierno como el chino, que además los chinos son pragmáticos, porque los chinos tienen negocios con empresas privadas. Apple trabaja en China. Y yo por eso creo que tarde o temprano el hacer negocio vendiendo un producto de mucho menos daño se va a imponer sobre el puritanismo que rige la política norteamericana, sobre el prohibicionismo americano, los pánicos que tienen los americanos y sobre la burocracia del control del tabaco, porque la burocracia del control del tabaco todavía vive en el pasado. Ellos todavía están peleando la guerra en contra de las tabacaleras y todo. Y ellos ya viven en el pasado, por eso se oponen tanto, porque esto les cambia su paradigma. Y yo por eso creo que más adelante, que sí vamos a poder ver eso, sí vamos a ver en el futuro una migración, primero que el cigarro de tabaco se va a volver obsoleto, como los discos esos negros, ¿cómo se llama? O como las cámaras Polaroid, esas viejas, se va a volver obsoleto. Y va a haber una migración al consumo de nicotina mediante productos de mucho menos daño. La fantasía esa de un mundo libre de nicotina, eso es una fantasía. Eso nunca va a suceder. Nunca ha sucedido con ninguna sustancia. Tampoco va a suceder con la nicotina. Entonces, yo creo que sí, que hay en un futuro, quién sabe, sean 10 años, 20 años, yo creo que va a suceder. Yo creo que sí va a suceder. Muy bien, doctor, pues eso es todo por el día de hoy. Fue el doctor Roberto Sussman, es nuestro invitado del día de hoy, investigador, y tiene un doctorado en física, y nos vino a hablar de tabaquismo, de las prohibiciones del vapeo, y este fue nuestro programa Prohibido Prohibir, en el cual continuaremos invitando personalidades y eminencias a que nos den su punto de vista acerca de estas prohibiciones. Hasta este momento yo termino la transmisión con Víctor Hugo Becerra, que te agradecemos de parte mía, Osvaldo Flores. Les agradecemos y nos vemos en nuestra próxima emisión de Prohibido Prohibir.